Revelado, 5 historias escalofriantes en pueblos mexicanos, el lado siniestro de lo prohibido. La noche había caído como una manta oscura sobre el pueblo de San Pedro, donde el único ruido provenía del zumbido monótono del autobús nocturno que serpenteaba por las calles desiertas. Miguel, un joven de 28 años, se aferraba al volante con ambas manos, sintiendo como el sudor frío le escurría por la frente. Las luces del autobús parpadeaban y, por un momento, la visión de su hermana Valeria sonriendo en la celebración se interponía entre su mente y la penumbra que lo rodeaba. Pero había algo en el aire que comenzaba a incomodarlo. 3 días habían pasado desde que Valeria desapareció como si nunca hubiera existido. Una llamada de su madre lo había dejado en shock. Ella no regresó, Miguel. A medida que sus pensamientos se sumían en la desesperación, rumores inquietantes comenzaban a circular entre los habitantes del pueblo. Historias de un misterioso comerciante enmascarado que visitaba las festividades, comprando recuerdos de aquellos que jamás volvían. La atmósfera se había vuelto opresiva, y ahora cada sombra parecía moverse como si fuera un espectro acechante. Miguel trató de ignorar el escalofrío que recorría su columna al observar a los pasajeros. Sus miradas perdidas, sus rostros pálidos, el aire tenso. Todos parecían conscientes de un secreto que él no conocía. Una vez, de la sombra surgió un susurro escalofriante: no hables, no le busques. El terror le hizo acelerar el pulso. Entonces llegó el mensaje anónimo: helando su sangre, ya es demasiado tarde para protegerla. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Miguel decidió reducir el servicio de autobuses para pasar más tiempo en el barrio, donde los ecos de risas se habían convertido en murmullos. Doña Isabel, la anciana del pueblo, era su única esperanza. Esa noche, se adentró en la oscuridad y encontró su casa sumida en silencio. Los relatos sobre el comerciante lo atormentaban, y cada rincón de la calle pareció oscurecerse más a su alrededor. De repente, un escalofrío le erizó la piel al escuchar risas lejanas mezcladas con llantos. Quien estaba riendo en medio de esta tragedia, con el corazón a 1000 por hora, Miguel enfrentó su miedo y se dirigió al fondo del pueblo, donde la fiesta ya había comenzado. Un grupo de personas danzaba, sus rostros iluminados por fogatas, pero al ver a Miguel, el bullicio se apagó y todos lo miraron con ojos vacíos. En ese momento oscuro, un viejo, en el centro del fuego, levantó una mano y susurró: la tradición se cobra lo que es suyo. Y en ese instante, la noche se volvió un grito de desesperación y coraje. Miguel sabía que el legado de terror que habían creado lo consumía, que la verdad detrás del rostro enmascarado se acercaba a él. ¿Logrará descubrir el secreto que unió a su hermana con la oscuridad, o se perderá él también en esa red de sombras que acechaban, esperando a que su grito fuese el último? La imagen de Valeria sonriendo se desdibujaba, ahora más un eco de lo que podría ser, mientras en las sombras, otra figura acechaba, deseando que pronto Miguel la siguiera al encuentro de un pasado aterrador. La música que antes retumbaba en el aire comenzó a desvanecerse, y el silencio descendió como un peso sobre el pueblo. Miguel sintió que la atmósfera se volvía más densa, como si las sombras se agolpaban a su alrededor, ansiosas por devorarlo. Aquel viejo que había murmurado en medio de las llamas parecía percibir su angustia, sus ojos brillaban con un resplandor extraño, una mezcla de sabiduría y malignidad. La tradición no espera a nadie, exclamó el anciano, levantando una antorcha que iluminaba su rostro arrugado y demacrado. Las llamas danzaban a su alrededor como si estuvieran vivas, y Miguel no pudo evitar retroceder, el temor lo empujaba a huir. Pero la búsqueda de Valeria lo mantenía firme, se armó de valor y preguntó, su voz temblorosa: ¿qué sabes del comerciante? ¿Dónde está mi hermana? Las miradas de los demás se centraron en él, y unos murmullos furtivos llenaron el aire. Él la ha tomado, fue la respuesta desgarradora de una mujer al borde del llanto, su rostro descompuesto por la desesperación.
Él quiere algo de ella, algo que solo los que entienden la tradición pueden darle. Miguel sintió el sudor frío recorrerle la espalda. La tradición. Esa palabra resonaba en su mente como un eco siniestro. Detrás de la mujer, un grupo de jóvenes comenzó a acercarse hacia él, sus expresiones cambiando de curiosidad a una hostilidad apenas contenida. No debemos hablar de eso, gritó uno de ellos, un chico de unos 20 años, lanzando una mirada fulminante. El viejo sonrió con malicia, como si disfrutara con el conflicto generado, y luego lo miró a los ojos. El comerciante es parte de esta tierra, joven. ¿Estás dispuesto a descubrir hasta dónde estás dispuesto a llegar por tu hermana? Miguel, sintiéndose atrapado, asintió lentamente, sabiendo que su respuesta podría sellar un destino aterrador. Sin previo aviso, el viento aulló entre los árboles, levantando hojas que se arremolinaron a su alrededor mientras todos parecían hipnotizados, como si el tiempo se detuviera. Miguel, en un instante de decisión, gritó, «Llévenme con él». Un murmullo se extendió por la multitud, algunos lo miraban con desgano, otros con miedo. Pero el viejo sonrió, una sonrisa oscura, como si hubiera encontrado a un nuevo peón en su juego. El grupo se dispergió, y el anciano llevó a Miguel a un sendero que se adentraba en el bosque. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, y el aire se volvía más pesado y frío. Mientras avanzaban, el silencio era total, interrumpido solo por el crujido de las ramas bajo sus pies. La incertidumbre comenzaba a calar en Miguel. Cada paso lo acercaba a una verdad que quizás no estaba listo para enfrentar. De repente, un grito desgarrador resonó en la distancia, un sonido humano que cortaba la noche. Miguel se detuvo, paralizado. Era ella, pensó, pero el viejo lo obligó a seguir adelante. La noche aún no ha terminado. La tradición exige sacrificios, y tú estás en el centro de todo esto. Justo entonces, la figura del comerciante, cubierta por una capa oscura, apareció ante ellos. Su rostro permanecía oculto, pero Miguel podía sentir cómo la presencia de ese ser helaba su sangre. ¿Has venido por tu hermana, joven?, preguntó, su voz envolvente con un eco casi sobrenatural. Todo lo que deseas está aquí, pero habrá un precio. Miguel sintió que el horror lo consumía. ¿Cuál sería el precio que tendría que pagar? Se dio cuenta de que ahora estaba atrapado en un juego mortal donde cada decisión lo acercaba más al abismo. Ante él, el comerciante extendió la mano, como si ofreciera un trato que podría cambiar su vida o condenarlo eternamente. La imagen de Valeria, asustada y perdida, lo acompaña mientras la oscuridad lo rodea. ¿Cedería su alma por rescatarla o se convertiría en otro de los recuerdos perdidos del pueblo? El comerciante mantuvo su mano extendida, la enigmática sombra que lo cubría parecía absorber toda la luz a su alrededor. El aire se volvió aún más espeso, como si los árboles a su alrededor contuvieran la respiración. Miguel sintió un frío helador en su corazón, cada latido era un recordatorio de la vida que aún le quedaba, de Valeria, de su búsqueda desesperada. No tengo mucho tiempo, dijo el comerciante, con un tono tan suave que resultaba inquietante. La tradición no solo exige sangre, demanda lealtad y sacrificios. Aquella palabra resonó en su mente como un tambor de guerra, llenándolo de pánico. Miguel temió preguntar más, pero la desesperación por su hermana lo llevó a cuestionar. ¿Qué tipo de sacrificio? El comerciante inclinó levemente la cabeza, el brillo de sus ojos ocultos parecía observarlo detenidamente, valorando su alma en ese instante. Tienes que entregarnos algo, querido. No necesariamente tu alma, tal vez un secreto oculto, un miedo profundo que has guardado. Lo que más te duela. La angustia se apoderó de Miguel. Ya había perdido tanto, y esa idea de intercambiar un dolor tan personal le era repulsiva. No, no puedo, murmuró, sintiendo la presión sobre sus hombros, como si la misma oscuridad lo intentara aplastar. Ah, pero debes, replicó el comerciante, su voz adoptó un tono casi autoritario. Sin pago, no hay rescate. La vida de tu hermana pende del hilo de lo que te niegas a confesar. Piénsalo bien, joven. Justo en ese instante, un eco de risas resonó a lo lejos, como el canto de sirenas en la noche. Miguel sintió que todo su ser se estremecía. Las risas parecían venir de un lugar que jamás había imaginado. Volteó rápidamente, eran risas de jóvenes, pero no de alegría.
Era un sonido vacío, lo suficientemente siniestro para helar su sangre. ¿Qué es eso?, preguntó, el miedo envolviéndolo. El viejo, que había estado al lado del comerciante, se acercó un poco más. El precio que algunos han pagado, joven. Esos que han caído en las garras de la tradición y han perdido lo que más amaban. Miguel sintió que algo dentro de él se quebraba. La oscuridad de cada risa, de cada susurro, parecían burlarse de él. Valeria, gritó desgarradoramente. Con cada segundo que pasaba, su miedo se transformaba en furia. No la entregues a ellos, no dejaré que esto suceda. El comerciante se acercó, y la sombra de su capa lo envolvía más. Tus gritos resonarán en el viento, pero eso no traerá a tu hermana de vuelta. ¿Qué elegirás, Miguel? ¿La traición a tus propios secretos o la pérdida definitiva de tu hermana? En su mente se agolpaban recuerdos extraños, momentos de su infancia, temas que nunca había querido enfrentar, la culpa de no haberla protegido, la historia de su madre y de cómo había padecido bajo la tradición del pueblo. Justo cuando su mente parecía estallar, un eco volvió a llenar la atmósfera, Miguel. Era la voz de Valeria, sonaba lejana, casi como un susurro perdido entre gritos. Se giró hacia el comerciante, decidido a confrontarlo. Haré el trato, exclamó con una desesperación que brotaba de lo más profundo de su ser. La sonrisa del comerciante se amplió. Ya has tomado la primera decisión, pero recuerda, hay siempre un costo, en el velo de cada elección, los ecos de lo que pierdes nunca se apagan, y así, mientras el viento soplaba frío y las risas retumbaban en el fondo, Miguel comprendió que el verdadero horror apenas comenzaba. Pero aún no sabía que la elección que había tomado destruiría no solo su futuro, sino la esencia misma de su ser. ¿Cuáles secretos oscuros surgirían de su interior al precio del rescate de Valeria? Las sombras aguardaban el desenlace. El comerciante hizo un gesto lento y deliberado. La sombra que lo rodeaba parecía cobrar vida, girando en torno a Miguel como un torbellino oscuro. El aire estalló en una risa burlona que hizo eco entre los árboles, un sonido que se enredaba con los murmullos helados de la noche. Bienvenido al único frágil trato que te queda, dijo. En este instante, dividimos la realidad, tu secreto por la vida de tu hermana. Pero lo que elijas compartir, será un peso que cargarás. Su voz resonó con una melodía macabra, hurgando en las cicatrices de Miguel. Él sentía que el terror aumentaba. En su interior, se debatía entre el deseo de salvar a Valeria y el horror de abrir la puerta a sus propios demonios. Mientras el viento aullaba, recordó su mayor miedo, aquella verdad oscura que había guardado celosamente. La imagen de Valeria, atrapada entre sombras, lo acuchillaba. El miedo, el dolor, necesito hacerlo. Entonces, con la voz apenas un susurro, Miguel comenzó. Cuando éramos niños, dejé que se cayera del árbol. No la cuidé como debía hacerlo. Las lágrimas brotaron en sus ojos, su corazón se sentía como si fuera a estallar. Su pierna se rompió, y nunca me perdonó. La confesión lo golpeó como un rayo, exponiendo su vulnerabilidad ante la oscuridad que se alzaba frente a él. La sonrisa del comerciante retrocedió, y en su lugar, apareció un rostro torcido de satisfacción. ¿Qué creías? Solo un fragmento de realidad. Pero ahora, el verdadero sacrificio se acerca, Miguel. De repente, las risas resonaron con más fuerza, y en la penumbra, figuras comenzaron a surgir. Eran sombras, reflejos de lo que una vez había sido Valeria y otros niños, aquellos que habían sido devorados por la tradición. Sus rostros estaban marcados por lo que Miguel había perdido, eran risas vacías y miradas vacías, un eco del sufrimiento compartido. Valeria, gritó con desesperación, mientras las imágenes se desvanecían y aparecían, girando a su alrededor. La realidad comenzó a distorsionarse. Valeria, estoy aquí para rescatarte. Sal de ahí, punto. ¿No ves?, se rió el comerciante. No puedes devolver lo que has destruido. Tu confusión se convierte en su realidad. Sacaste a la luz lo que temías enfrentar. La sombra del comerciante creció, como una ola oscura que se alzaba para devorar todo. Miguel sintió que la presión aumentaba. No, esto no puede ser lo que tenga que pagar. Pero ya había cruzado el límite.
Se dio cuenta entonces de que la vida de su hermana dependía de algo más que un simple secreto, un pacto que cambió el modo en el que veía su existencia. Aquel horror no solo lo comprometía a él, sino que amenazaba con arrastrar a Valeria hacia la misma perdición. Era el momento de actuar. No podía cejar en su empeño, no podía rendirse. Acepto lo que sea necesario, declaró, buscando dentro de su ser la fuerza que aún le quedaba. Si la vida de Valeria depende de mí, me enfrentaré a lo que venga. La determinación llenó el aire frío a su alrededor. De pronto, el comerciante hizo un gesto, y el paisaje se transformó. Miguel se encontró en un laberinto oscuro, con paredes que parecían susurrar secretos olvidados. Las risas dulces se convirtieron en gritos desgarradores que parecían surgir de todas partes. Miguel se enfrentaba a un camino lleno de sombras, escalofríos recorriéndole la espalda mientras la esencia de sus miedos lo envolvía. Adelante, joven, dijo el comerciante, su voz ahora resbaladiza. Descubre lo que realmente estás dispuesto a perder. La elección aún no ha terminado. Y así, mientras sus pasos resonaban en el oscuro laberinto, Miguel se dio cuenta de que su verdadero sacrificio apenas comenzaba. Desde las profundidades de su ser, los ecos de su infancia se alzaban a la superficie, y con cada paso se acercaba un horror que no había imaginado. ¿Qué secretos se desvelarían en ese oscuro laberinto, y a qué costo salvaría a Valeria? La tensión se espesaba mientras una risa siniestra resonaba en la penumbra, invitándolo a seguir adentrándose. En la oscuridad. Las paredes del laberinto parecían palpitar, como si tuvieran vida propia. Miguel sintió la humedad de la oscuridad cayendo sobre él, como un manto de angustia que le apretaba el pecho. La risa del comerciante se desvaneció, dejando un eco distante que le daba a su miedo una forma tangible. En la penumbra, susurros emergieron como sombras que danzaban en su mente. Recuerdos ocultos, pensó, pero no podía detenerse a explorar cada rincón de su memoria. La desesperación por Valeria lo empujaba hacia adelante. Las paredes, cubiertas de inscripciones antiguas, parecían contar historias de otros que habían estado allí, atrapados en sus propios miedos. Miguel se inclinó, tratando de leer lo que allí se decía. Los símbolos se retorcían ante sus ojos, revelando fragmentos de vidas perdidas. No olvides lo que temes, la verdad es un monstruo, nada queda sin precio. Cada palabra, cada frase, resonaba en su mente como un tañido de campana, recordándole que su tiempo se acababa. El aire se espesó, volviéndose denso y frío. Un grito lejano hizo eco, uno que conocía demasiado bien. Su corazón se detuvo por un momento. «Valeria», gritó, más enfocado que nunca. La luz se encendió por un instante, revelando una figura a lo lejos, con la silueta de su hermana, atrapada en una red de sombras. Miguel sintió que el terror lo invadía, pero también una chispa de esperanza. Corrió hacia ella, cada paso hacia esa figura lo llenaba de determinación y angustia. Sin embargo, las sombras comenzaron a alargarse a su alrededor, tentadoras, como si quisieran aferrarse a él, arrastrarlo al abismo. El chandillar de sombras que lo rodeaba murmuraba, sus voces susurrando sus propios secretos, amenazando con revelar otros de los que ya había hecho un pacto. «Puedes dejarla ir», susurró una voz en la caverna de ecos. «Tú no eres responsable de lo que pasó. El niño que eras no sabía». Miguel se detuvo, dudando por un segundo. Las palabras lo envolvieron, ofreciéndole un escaso respiro en esta locura. Pero el rostro de Valeria se iluminó en su mente, su mirada dolida al borde de la desesperación. «No», pensó, «no puedo abandonar a Valeria otra vez». Atravesando la red oscura, alzó la mano hacia ella mientras el laberinto comenzaba a cambiar, retorciéndose, como si quisiera devorarlo por completo. «Estamos juntos», gritó, su voz temblando con una mezcla de amor y terror. Pero a medida que se acercaba, la figura parecía desvanecerse, volviéndose etérea, tan solo un eco de lo que una vez fue. «Esto no puede ser real», se dijo, mientras caía de rodillas. Y de repente, un rayo de luz surgió en una de las paredes del laberinto. Parpadeando entre sombras, iluminó un mural, la imagen de un niño y una niña jugando bajo un árbol. Su árbol. Miguel se sintió arrasado por el dolor y la culpa. Recordó la risa de Valeria en cualquier día soleado,
liberándose de las ataduras del pasado, volviendo a vivir la alegría que él una vez arruinó. Miguel, el eco de su voz sonó como una advertencia, una llamada de aviso. No. Gritó, y se levantó, decidido a no dejarla ir. Pero la segunda figura a su lado, más oscura, comenzó a tomar forma. El comerciante hablaba desde la penumbra, dibujando un plan más retorcido en su mente. ¿Por qué sigues luchando? Cada paso que das te aleja de ella y te acerca a tus demonios. La luz del mural comenzó a desvanecerse con su fuerza de voluntad. Miguel se sintió a punto de perder el equilibrio, y antes de caer, recordó la promesa que había hecho en aquel instante: no dejaría que la oscuridad se la llevara. Entonces, la risa siniestra del comerciante resonó de nuevo, llenando el aire con una tensión que podía sentirse como una bomba a punto de estallar. La elección es tuya, querido Miguel. Una vida por un secreto. Pero solo uno de ustedes saldrá. ¿Qué destino le esperaba a él y a Valeria en el oscuro laberinto? Mientras las sombras se encarnaban, Miguel supo que la respuesta estaba más allá de esa desesperación. La lucha apenas comenzaba. Estaría dispuesto a revelar todo lo que había enterrado en su pecho para rescatarla, o se dejaría arrastrar hacia la oscuridad por su miedo. El tiempo se desvanecía y con ello, su oportunidad de redención. La preocupación en su corazón creció a medida que los ecos de la oscuridad se acercaban, apretando su pecho en un abrazo mortal. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar por ella? La pregunta latía en su mente mientras un silencio ominoso lo envolvía, y en ese momento, escuchó una voz familiar: Miguel, por favor. No te vayas. Era Valeria. Su corazón se aceleró y el horror se ahogó un poco en su determinación. Tenía que elegir. ¿Qué haría Miguel con su último aliento? Miguel sintió cómo la intensidad del miedo se intensificaba a su alrededor. El eco de la voz de Valeria, llena de desesperación, se repetía en su cabeza como un mantra. No te vayas. Resonaba, cada vez más fuerte, cada vez más angustiante. Las sombras que lo rodeaban parecían moverse, danzando al ritmo de su creciente pánico. Valeria, su voz salió quebrada. Por un momento, se sintió perdido, el laberinto se retorcía y se giraba. Las inscripciones en las paredes se volvían cada vez más confusas, como si burlaran su comprensión. El comerciante se había desvanecido, pero su risa persistía, un sonido helado que le taladraba los oídos. La figura de su hermana seguía ahí, pero la distancia entre ellos parecía aumentar. Miguel extendió su mano hacia ella, sintiendo su propia vitalidad drenarse con cada intento. Valeria, aguanta, gritó, su voz temblando entre la desesperación y la furia. Las sombras a su alrededor comenzaron a tomar forma, adquiriendo rostros y cuerpos. Eran figuras familiares, amigos olvidados, y otros que solo existían en los terrores de su mente. Vieron a Valeria atrapada en ese lugar, sufriendo, y sus ojos reflejaban la misma esperanza que él sentía. Salta. Ven conmigo, la instó, su corazón latiendo con fuerza, pero algo en su voz sonó extraño. Miguel repitió, su tono era un susurro apagado, como si hubiera algo más detrás de su súplica. La escena comenzó a distorsionarse, volviéndose cada vez más oscura y fría. La sonrisa que una vez iluminó su rostro ya no existía. Ayúdame. Las sombras se abalanzaron sobre él. Cada paso que daba para acercarse a ella era una batalla, como si el laberinto quisiera devorarlo. Miguel sintió sus caladas densas apretándole el pecho, como si millones de manos fantasmales intentaran arrastrarlo hacia el fondo, hacia el lugar donde ya no había retorno. Dame una señal, imploró al mundo. La luz del mural parecía venirse abajo, aunque su poderosa imagen de felicidad había despertado en él un nuevo ímpetu. Él había perdido a su hermana una vez, no podía dejar que esto sucediera nuevamente. Con una fuerza renovada, se lanzó hacia la figura de Valeria, gritando en medio de las sombras. El laberinto rugía, sus paredes crujían bajo la presión, queriendo romper la ilusión que había construido entre ellos, pero algo detuvo su avance. De entre las sombras, una risa burlona emergió. Tus recuerdos son un espejismo, Miguel. El niño que eras no puede salvar a la mujer que olvidaste ser. Las palabras del comerciante se deslizaron por su mente como un veneno, lo llenaron de dudas.
Enfrentarse a sus demonios significaba abrir viejas heridas, revelar secretos que había jurado guardar. «Cállate», grita con impotencia, mientras luchaba por despejar su mente. Pero las sombras comenzaron a susurrar nuevamente, ahora amalgamándose con la preocupación en su voz: «Recuerdos ocultos, su peso será tu carga, y al final, tu precio será el alma de Valeria». Todo a su alrededor se hizo un torbellino. Se vio a sí mismo, un niño pequeño, junto a Valeria, correteando bajo el árbol que habían plantado juntos en su infancia. Entonces, la imagen se desvaneció, y él se encontraba nuevamente solo, frente a la elección desgarradora. «¿Qué secretos ocultas, Miguel?». El murmullo punzante del comerciante reverberó en el aire. Las puertas de su memoria parecían abrirse, dispuestas a liberar todo lo que había enterrado. Sin pensarlo, Miguel gritó: «Valeria. Yo nunca te abandonaré. No importa el precio, te traeré de vuelta». En ese instante, la luz estalló alrededor de él. Todas las sombras se congelaron. La risa se detuvo. Pero, en el fondo, el eco del comerciante aún resonaba: «Ese precio puede ser más de lo que estás dispuesto a pagar». La realidad tembló a su alrededor mientras la oscuridad comenzaba a disiparse. ¿Pero qué secretos oscuros surgirían de su voluntad de salvar a Valeria? Miguel miró hacia su hermana, y en sus ojos vio una conexión más profunda que cualquier sombra. Entonces, antes de dar el siguiente paso, comprendió que había otros elementos en juego, secretos que no estaba preparado para enfrentar. La pregunta ahora era: ¿estaba realmente dispuesto a soltar la verdad de su corazón si eso significaba perderla finalmente? El laberinto parecía respirar de nuevo, y con cada respiro, la oscuridad se espesaba. Las sombras empezaban a susurrarle su verdad más oscura. «Todo está jodido, Miguel, y apenas estás comenzando a entenderlo». Una risa aterradora resonó en el laberinto mientras Miguel se daba cuenta de que las respuestas que buscaba podían llevarlo a la perdición en lugar del rescate. ¿Podría cargar con ese peso? La luz parpadeante a su alrededor, una advertencia de que una verdad temida estaba a punto de ser revelada. Las sombras se arremolinaban alrededor de Miguel, pulsando como un corazón oscuro que latía al compás de su angustia. La luz titilante lo rodeaba, pero con cada segundo que pasaba, parecía más lejana, como una estrella a punto de apagarse en el vasto universo del miedo. La risa burlona del comerciante resonaba, inquietante y llena de malicia. «Tus recuerdos son la prisión, y en ella, la verdad será tu condena», murmuró una de las figuras sombrías, tomando la forma de un antiguo amigo que había desaparecido en un accidente del que Miguel nunca pudo perdonarse. «¿Qué estás haciendo aquí?». Miguel gritó, asfixiándose en su propia desesperación. La imagen de su amigo sonrió, pero sus ojos revelaban una tristeza profunda y un vacío inquietante. «Vine a recordarte lo que has olvidado. Tu culpabilidad es la llave que abre la puerta a Valeria». Miguel sintió el filo de la culpa cortando su corazón. No era solo un laberinto, era un reflejo de su vida, un lugar donde cada decisión errada lo acechaba. La sombra se acercó, su voz un eco de las risas infantiles que resonaban en días lejanos. «Solo recuerda». Miguel cerró los ojos, intentando bloquear la visión. Con cada recuerdo suyo que afloraba, el laberinto se transformaba. Ahora se encontraba en aquella vieja casa familiar, llena de ecos de risas que alguna vez habían celebrado la vida. Pero entonces vio la escena distorsionarse, la última pelea con Valeria, el momento en que ella se fue de casa para siempre, dejando a Miguel solo con su negligencia. Valeria susurró, la desesperación cubriendo su voz como un manto de espinas. Era un sentimiento de pérdida tan doloroso que su corazón palpitaba con fuerza. Fue ese momento en que comprendió que la sombra tenía razón, ella no solo estaba atrapada en un laberinto, también lo estaba él, en un laberinto de remordimientos. Las paredes comenzaron a apretarse a su alrededor. Miguel se sintió deslizarse entre recuerdos fragmentados, cada uno un ladrillo en la construcción de su desesperación. «Miguel, ayúdame». La voz de Valeria, nítida y clara, resonó entre todas las sombras que lo rodeaban, envolviéndolo en su abrazo helado. Abrió los ojos y se encontró nuevamente en el oscuro pasillo del laberinto. Ahora, más que nunca, sabía que enfrentarse a la sombra significaba encarar sus propios demonios.
Sin embargo, las figuras familiares empezaban a distorsionarse en grotescas caricaturas de lo que fueron. Tú eres el responsable, murmuraban. Nunca te perdonarás por esto. Cállense, gritó Miguel, apretando los puños con fuerza, el sudor helado corriendo por su frente. No son más que sombras. Pero en el fondo, sabía que sus palabras eran un intento vano de expulsar lo inevitable. El comerciante había dicho que el precio sería alto. Pero, ¿era su alma lo que Valeria necesitaba para regresar? Dímelo, susurró una sombra que se multiplicaba a su alrededor. ¿Estás listo para ofrecerlo todo? Una mezcla de rabia y miedo surgió en él. No era solo un laberinto. Era un juicio. Cada elección equivocada, cada dolor no resuelto, se elevaba frente a él, pidiéndole cuentas. No puedes escapar, resonó una voz al fondo, un eco que helaba su sangre. ¿Cuál será tu elección, salvarla o redimirte a ti mismo? El aire se volvió denso y frío, y las sombras abrazaban su cuerpo, intentando arrastrarlo hacia la oscuridad. Entre el terror y la añoranza por Valeria, Miguel sintió como la desesperación lo sometía, como una corriente que lo arrastraba al abismo. Pero cuando todo parecía perdido, la luz se encendió de nuevo, justo frente a él. Era pequeña y titilante, pero lo suficientemente resplandeciente como para ofrecer una chispa de esperanza. Miguel se sintió atraído por ella, dispuesto a enfrentarse a lo que fuera necesario. Sin embargo, el comerciante apareció de nuevo, su mirada burlona llena de conocimiento. ¿Listo para descubrir la verdad que tanto temes?, inquirió mientras la luz crecía y cernía sobre ellos. Una imagen se manifestó en su mente. No era la Valeria que había perdido, sino un recuerdo, un acontecimiento significativo que ocultaba tras las sombras. Una verdad que Miguel había temido. Un grito profundo resonó en su pecho. Valeria, exclamó, intentando acercarse a la luz, pero, al dar el paso, el laberinto se tambaleó. Lo que buscas puede ser más aterrador que la pérdida, advirtió el comerciante. Las palabras apenas se habían escapado, y el laberinto empezó a cerrarse a su alrededor, como una trampa a punto de atrapar a su presa. Miguel sintió que la respiración se le cortaba, el sudor goteando por su frente. ¿Podría enfrentarse a la verdad que había temido siempre? La luz parpadeante lo llamaba, pero bajo la superficie, la sombra entonaba susurros amenazadores. Un último paso. Un último susurro. ¿Sería capaz de darlo? En el umbral de un nuevo terror, Miguel comprendió que las respuestas nunca eran sencillas. Y cuando se decidió a seguir adelante, el laberinto gritó. La luz vibró, temblando en el aire, y al mismo tiempo, el laberinto alrededor de Miguel se transformó en un torbellino de sombras danzantes. Con cada paso que daba hacia la luz, el suelo crujía bajo sus pies, como si rehusara permitirle la salida. Las risas distorsionadas de aquellos que había perdido resonaban en los rincones más oscuros, convirtiendo cada eco en una punzada que se alojaba en su pecho. «No te acerques», una voz gritó, pero era demasiado tarde. Miguel había cruzado el umbral y, aunque la luz lo envolvía, una sensación de frío le atravesó el cuerpo. Se encontraba en un lugar que parecía familiar, pero a la vez ajeno, una sala que había conocido de niño, donde la risa de su madre había llenado el aire. Sin embargo, las sombras comenzaron a retorcerse y a atezarlo, distorsionando los recuerdos felices. Miguel, una voz suave y melódica, pero llena de tristeza. Era Valeria. Se giró, pero solo halló la sombra de su propia culpa, reflejada en un espejo viejo y agrietado. ¿Por qué me dejaste ir? La imagen de Valeria parecía más un reproche que un consuelo. No fue mi intención, gritó, con los ojos llenos de lágrimas. No sabía que esto pasaría. Las sombras se abalanzaron sobre él, su cuerpo se sentía pesado, como si cada palabra pronunciada fuera un grillete que lo mantenía atado al dolor. ¿Te resulta más fácil culparme que admitir que fallaste?, replicó la sombra, tomando la forma de Valeria. Siempre escapando, Miguel. Siempre justificando tu negligencia. Cállate. Su voz resonó con un eco de desesperación. Las figuras a su alrededor se unieron a la confrontación, cada una recordándole un error, una pérdida.
La habitación giraba, atrapándolo en un ciclo interminable de tortura emocional. De repente, sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Los recuerdos se desgastaban, convirtiéndose en cenizas que volaban en el aire. Miguel miró desesperado a su alrededor, buscando la forma de escapar, pero cada sombra, cada rostro, le decía lo mismo: no puedes escapar a tu verdad. En un último intento por liberarse, decidió enfrentarse a lo horrendo que su mente había ocultado. Valeria, gritó una vez más, sintiendo que cada palabra era un grito desgarrador. Necesito saber la verdad. No puedo vivir más con esta carga. El espejo roto pareció cobrar vida al instante, las fragmentadas imágenes de su pasado aparecieron violentamente. Vio su última conversación con Valeria, la noche de su decisión, las palabras frías y cortantes, el último beso que nunca llegó. Comprendió que ella no solo se había ido, había decidido alejarse de un amor que no podía salvar. Miguel sintió que el aire se le escapaba mientras la verdad, dolorosa como un cuchillo, atravesaba su ser. Se encontró de nuevo en el pasillo del laberinto, pero esta vez los ecos de las voces eran más claros. La luz es la respuesta, murmuraban al unísono las sombras. La luz todo lo revelará. Miguel se acercó, arrastrado por la fuerza de una esperanza agonizante. Pero el comerciante apareció nuevamente, extendiendo sus brazos en un gesto de advertencia. ¿Qué elegirás, Miguel? La luz puede iluminar la verdad, pero no todas las verdades son dignas de ser reveladas. La luz comenzó a abrirse como una puerta, vibrante y llena de posibilidades, pero también destilaba un aliento helado que erizaba la piel. Miguel sintió sus pies pesar en el suelo, los recuerdos ardían en su mente. Si cruzaba esa puerta, no solo enfrentaría a Valeria, también se vería obligado a enfrentar su propio reflejo. Dame una respuesta, retó el comerciante, sonriendo con malicia. Esta es tu última oportunidad. La verdad o la oscuridad. Un estruendo resonó en el laberinto, las paredes comenzaron a temblar. Elige ya. Miguel respiró profundamente, con el corazón latiendo desbocado. Con un último vistazo a la luz titilante, dio un paso al frente, su voz ahora firme. Voy a enfrentar mis demonios de una vez por todas. El laberinto rugió con fuerza, un grito de horror que resonó en su pecho. Con un nuevo impulso de coraje, Miguel se lanzó hacia la luz, pero ni bien tocó el umbral, sintió que la oscuridad lo tragaba, y en ese instante, una visión abrumadora lo asaltó. La guerra entre la luz y la sombra había comenzado, y Miguel se dio cuenta de que la verdad nunca había sido tan aterradora. ¿Podría realmente soportar lo que había dejado atrás? ¿O el abismo de su culpa lo consumiría para siempre? La luz lo envolvió por un momento, pero no trajo la claridad que Miguel había esperado. En cambio, sintió un tirón, como si una mano invisible lo arrastrara hacia el fondo de su propia memoria. Al abrir los ojos, se vio de nuevo en la sala, pero esta vez el ambiente había cambiado dramáticamente. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor, cubiertas de moho y manchas oscuras, como si el tiempo se hubiera detenido en un instante de horror. Frente a él, Valeria emergió desde las sombras con un rostro desfigurado por la angustia y el rencor. ¿Por qué me has traído de vuelta a este lugar?, exclamó, su voz resonando con ecos que cortaban el aire. Miguel se quedó paralizado, el miedo le apretaba el pecho. No es mi voluntad, no sé cómo he llegado aquí. Su voz era temblorosa, casi un susurro. La sala empezó a vibrar, y las sombras comenzaron a tomar forma, figuras de personas que conocía, perdidas en el tiempo y en su dolor. Las risas distorsionadas se convirtieron en lamentos, y esos rostros, ahora espectros, lo miraban con acusaciones cruentas. Siempre estuviste ausente, Miguel, dijo un joven a su izquierda, un amigo de la infancia que había perecido en un accidente que él nunca había podido evitar. ¿Por qué no luchaste? ¿Por qué no estuviste allí? Las palabras atravesaron su alma, como dagas que le recordaban su incapacidad, su cobardía. La sala se llenó de murmullos, las voces de quienes había perdido resonaban como un canto fúnebre, cada una arrastrando una parte de su corazón hacia el abismo. Déjenme en paz, gritó, pero su clamor era ahogado por el tumulto que lo rodeaba. Valeria se acercó más, una sombra de aquello que una vez había amado. Tu ignorancia nos ha condenado. Esto no es solo tu carga, es nuestra prisión. Enfrenta la verdad, Miguel.
Con cada palabra, la oscuridad se espesaba, una niebla helada lo abrazaba, estrangulando su esperanza. Miguel sabía que debía rebelarse, que no podía permanecer atado a la culpa que lo había hecho prisionero. Miró con determinación a su alrededor, a los rostros conocidos, y comprendió que no podía huir de lo que había hecho. ¿Y si me doy la vuelta? ¿Y si elijo la oscuridad?, susurró, más a sí mismo que a los fantasmas. Las sombras se rieron, un eco que emanaba de todas partes. Porque en la oscuridad nadie te absolverá, Miguel. Aquí es donde se enfrentarán tus peores miedos. Miguel respiró hondo. La única salida era atravesar el horror que lo mantenía cautivo. Si tengo que sufrir, que así sea. Prefiero esto a vivir en la ignorancia. De pronto, la sala tembló con una fuerza desconocida. Las figuras comenzaron a disolverse en un torbellino de susurros y risas burlonas, y antes de que Miguel pudiera reaccionar, las sombras se abalanzaron sobre él, cerrándose como un abrazo mortal. Sentía cómo sus pensamientos se desvanecían, siendo devorados por la negrura. La desesperación lo invadió, pero en el fondo, una pequeña chispa de furia y valentía empezó a arder. «Basta», gritó, levantando sus manos hacia la oscuridad, como si pudiera deshacer el impulso de su mente. En ese momento, una luz brillante surgió en la distancia, llamándolo. «Miguel, ven». «La verdad está aquí», resonaba la voz de Valeria, ahora no como un reproche, sino como una súplica. «Voy a perderme», pensó, sintiendo que el abismo lo atraía. Pero el iluminado horizonte le ofreció esperanza. Podría aceptar el precio de su verdad, o la oscuridad lo tragará de una vez por todas. Sin mirar atrás, Miguel dio un paso hacia adelante, decidido a enfrentar lo que fuera que lo aguardaba en la luz. La luz era más brillante que cualquier recuerdo, más intensa que la oscuridad que había habitado por tanto tiempo. Miguel sintió cómo la calidez envolvía su ser, como un abrazo de esperanza, y por un instante, se sintió libre de culpas. Pero la luz también llevaba consigo el peso de sus verdades ocultas. Al cruzar el umbral, se encontró en un vasto campo de flores, donde el viento susurraba entre los pétalos, creando melodías suaves. A lo lejos, un árbol solitario se destacaba en el horizonte, y Miguel sintió que debía acercarse. El aire fresco lo animó, aunque sentía que había una sombra detrás de esa luz, amenazante y persistente. «Valeria, ¿estás ahí?», gritó, su voz resonando con la esperanza que se agolpaba en su pecho. De pronto, una figura apareció entre las flores, y el corazón de Miguel latió con fuerza al reconocer la silueta familiar de su hermana. Ella se acercó con cautela, sus ojos reflejando un dolor que Miguel no podía soportar. Su voz era un hilo de emoción, pero también de reproche, como si cada palabra arrastrara el peso de sus decisiones pasadas. Él se sintió pequeño, despojado de su valentía, y un nudo se formó en su garganta. «Lo siento tanto, Valeria», dijo, con lágrimas surcando sus mejillas. «No supe cuidarte, dejé que el miedo me venciera, dejé que la tradición nos separara». Su voz se quebró con cada confesión, como si liberara cadenas que lo ataban a una existencia de culpa. «Tu miedo te ha traído de vuelta, Miguel, pero yo no estoy aquí para atarte más», respondió ella, su sonrisa tenue pero cálida. Creativo de ilusiones y miedos, el comerciante busca hacerse de los corazones desgastados. Pero la verdad, la única verdad que puedes llevarte, es la que tú eliges creer. Las sombras empezaron a dibujarse entre el campo de flores. Miguel, aunque lleno de angustia, se sintió más fuerte. «No más. He enfrentado lo que soy. Estoy aquí para recuperarte y enfrentar lo que temía». El viento a sus espaldas le susurró que estaba en lo correcto. «Todo lo que me has dicho, cada recuerdo, debe ser honrado. Solo así podrás liberarte». Valeria lo miró con ternura, y allí, en sus ojos, vio lo que había perdido, la conexión que una vez los unió, frágil pero indestructible. «Estoy listo», dijo Miguel con fervor, sintiendo cómo la luz que lo envolvía se hacía más intensa. «Listo para hacer frente a lo que tengo que liberar. Estoy listo para dejar de huir». El aire se volvió denso por un momento, y las sombras comenzaron a retroceder, inquietas ante su resolución. La figura del comerciante apareció en su mente, una sombra recordándole las decisiones horrendas, pero Miguel levantó la cabeza. «No puedo permitirte que controles más de lo que me pertenece.
Yo no tengo miedo. Las risas distorsionadas se desvanecieron, dando paso a un profundo silencio que se sentía como un aliento fresco. Valeria se acercó aún más, y él sintió algo cambiar entre ellos, como si el aire se electrificara. Es hora de sanar, Miguel. Y yo estaré contigo en este proceso. Vivimos llenos de raíces que nos atan, pero podemos dejar que la luz nos transforme. La oscuridad se abalanzó otra vez, más feroz que nunca. No pueden escapar de mí, gruñó, y de repente, las figuras perdidas desde su infancia surgieron entre la multitud de sombras. Eran amigos, risas olvidadas, recuerdos de un tiempo simple. Nunca podrás dejarlo atrás. No te creo, gritó Miguel, su corazón ardiendo de determinación. La culpa ha sido la que me ha frenado. No más. Estoy listo para enfrentar mi verdad, y eso no te incluye. De repente, el campo de flores resplandeció, y cada recuerdo errante se hizo aún más brillante. Las sombras empezaron a agitarse, mientras las luces de colores danzaban alrededor de Miguel y Valeria. El viento sopló violentamente, despejando su camino mientras la esencia de su verdad se hacía más fuerte. Las sombras luchaban, pero él no retrocedió. Todo lo que he perdido es lo que me ha hecho quien soy, repitió con firmeza. Con cada palabra, las sombras estaban perdiendo su poder. No estoy solo. Tengo a Valeria, añadió, su voz resonando con la fuerza de la unión. Los ecos del comerciante intentaron responder, pero su voz tan fuerte se desvanecía en el aire. Sin ti, Miguel, no hay vida ni luz, estás condenado a perder. No estoy condenado, gritaron juntos, y con eso, Miguel sintió que rompía el ciclo. La luz estalló a su alrededor, convirtiéndose en un fulgor que dejó atrás las tinieblas para siempre. Las risas y murmullos se habían silenciado, dando paso a una calma profunda y refrescante. Lo logramos, Valeria, dijo, tomando su mano mientras las sombras se desvanecían por completo. Nos liberamos. En ese instante, Miguel respiró hondo. La sensación de culpa se disipó, como niebla frente al sol naciente. Las heridas eran profundas, pero ya no lo ahogaban. Había ganado no solo a su hermana, sino su propia esencia. Gracias, susurró Valeria, su voz clara como nunca. Ahora estamos juntos, en un futuro donde lo mejor nos espera. Miguel le sonrió, y en su corazón, anidó una nueva esperanza. La luz les guiaba de regreso al mundo. Se sintieron renacer, juntos, liberados de sus cadenas, y se dirigieron hacia un nuevo amanecer. Ahora, salgamos de esta historia y enfrentemos nuestra realidad. Si te ha intrigado este relato, necesitas suscribirte ahora mismo. Dale al botón de like, no esperes ni un segundo más. Comparte este video con al menos 5 amigos que deben conocer este viaje. Inunda los comentarios con tus reacciones y teorías. Este es el momento de mostrar tu apoyo al canal y no perderte las próximas historias exclusivas.